Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. El pebetero del Estadio Olímpico de Seúl volverá a ser encendido el próximo fin de semana precisamente para recibir y ser testigo de la maratón de la Ciudad de México. Será toda una ceremonia que comenzará un día antes en el Zócalo capitalino, recorrerá la ruta original del maratón, aquella que también se llevó a cabo en los Olímpicos del 68, para llegar hasta su destino final, el Estadio de los Pumas. 5 años después, regresa la flama de maratón, proveniente de Grecia, la cual iluminará algunas partes de la ruta del maratón de la Ciudad de México este sábado 25 de agosto, y que encenderá el pebetero del Estadio Olímpico Universitario. Esta gran experiencia la podrán disfrutar los participantes de los 42 kilómetros, así como el público en general, ya sea desde Ciudad Universitaria o por las calles donde pasará el fuego de maratón. El evento dará inicio este sábado 25 de agosto a las 7:45 horas en el Zócalo capitalino, lugar en el que estará presente una delegación de Grecia que escoltará el fuego para después, en una ceremonia protocolaria, se encienda la flama de maratón en el pebetero del Estadio Olímpico de Seúl. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y llegó a su fin una edición más del tradicional torneo de barrios de fútbol de la Ciudad de México. Los representativos de las delegaciones Iztacalco y Cuauhtémoc en la rama varonil y femenil respectivamente se coronaron campeones de la edición 2018 del torneo de barrios de la Ciudad de México, certamen que contó con la participación de 1,452 equipos de hombres y 953 de mujeres, para un universo de activaciones de 24,050 jugadores de todas las demarcaciones políticas. Los partidos de la gran final del tradicional torneo de barrios se llevaron a cabo en las canchas de Fútbol 7 de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca. Este evento, organizado por el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, busca integrar a través de la activación física a las comunidades de las colonias de las demarcaciones de la capital y revivir ese tiempo de rivalidad deportiva que se dio en el tradicional certamen desde la década de los 70. Vianey Zárate, 21 Noticias. Arrancó la jornada número 6 de la apertura de 2018. Vaya sorpresa aquí en la capital del país. Los Pumas caen en casa frente al Querétaro 1-0. Se empieza a derrumbar el equipo universitario después de un buen arranque de torneo, como siempre pasa. La historia de todos los torneos de este equipo le da para un buen arranque y después se viene abajo el equipo dirigido por David Patiño en Morelia. Monarcas y Pachuca empataron a un gol. Mañana continuará precisamente la jornada número 6. Vamos a ver los encuentros para la noche de este miércoles. Son estos que estamos viendo en pantalla, completan la jornada número 6. Cruz Azul frente al Toluca en la cancha del Azteca. León frente al América, buen partido está ya en Guanajuato. Tigres frente al Veracruz. Lobos frente a Monterrey. Y Tijuana frente a Santos Laguna allá en la frontera. ¿Y de qué estuvimos hablando?